en la sociedad humana es natural que el hombre sea hombre, la mujer sea mujer, y que el matrimonio sea la unión del hombre y de la mujer, consorcio de toda la vida, unión del derecho divino y humano. Pero esto no lo dijo un católico ni lo dijo un cristiano, lo dijo Modestino en Roma y era pagano. Pero eso es el sentido común, eso es el derecho. El derecho no está desvinculado del sentido común. Pero cuando alteramos el sentido común, cuando los periodistas vienen y dicen una opinión se generaliza, y entonces empiezan a surgir figuras, y entonces dice, sí, Bloomberg, y van todos con Bloomberg, hacen la gran manifestación, y cuando hacen la manifestación le dice Bloomberg, no, cállense, no, por favor, dice. Entonces, ¿para qué hizo la manifestación? Pero, ¿qué pasó ahí? Fue una influencia de los medios grandes de comunicación, que impulsan a un personaje, y así como lo impulsan, se desinfla. ¿Qué es lo que estaban pretendiendo ahí? Generar actos políticos, ya sea a favor o en contra, no estoy entrando a una cuestión de oficialismo u oposición o de partidismo, no. Estoy mostrando la influencia del periodismo y cómo el triunfo de una figura en sí puede llegar a implicar una influencia en el derecho, bajando las penas, subiendo las penas, exigiendo distintos tipos de reclamos que no siempre pueden ser ajustados al derecho. ¿Por qué? Porque tampoco se aborda el problema de fondo. En un país con justicia social, el delito cae prácticamente por su propio peso. Nadie va a querer robar si nadie necesita robar, salvo que tenga una patología, ¿cierto? Entonces, estas figuras lo que hacen es desviar, ¿no? Mediáticamente y políticamente el abordaje de los temas de fondo. La doctrina negativa es la ley contra la fe y el orden natural. ¿Por qué? Porque es anticatólico. Pero el catolicismo, digamos, se dedica en lo espiritual a acercar a la persona a Dios, y en lo temporal a que el hombre viva dignamente para poder cumplir con la voluntad de Dios. O sea, necesita el catolicismo proteger a la persona completa. Por eso atentar contra el catolicismo es atentar contra la persona. El catolicismo tiende a la protección. Es una ley que va contra la fe y contra el orden natural. En la doctrina positiva, el derecho eterno y el derecho natural se reflejan en el derecho positivo. Entonces, el derecho positivo son las leyes que sacarán diputados, senadores o el sistema político que fuese. La ley que saca el rey, la ley que saca el Partido Comunista en la Unión Soviética. Ese es el derecho positivo. Ahora, cuando el derecho positivo corta con el derecho natural o el derecho natural corta con Dios, ya no estamos hablando del mismo idioma. ¿Qué es lo que dice Gramsci? Dice que después del año 1000, los carolingios, aliados con el papado, concibieron la monarquía universal que abrazaba a toda la humanidad, dirigida de común acuerdo por el emperador en el orden temporal y por el papa en el orden espiritual. Así se tuvieron dos tribunales, el sacramental y el no sacramental. Después también habla de cómo se genera el derecho, ¿no es cierto? Dice, o sea, él lo que busca es precisamente disolver
el derecho natural y el derecho positivo. Por eso, las leyes sobre género, las leyes de aborto, en un país donde necesitamos población, el aborto nos está hundiendo. Y precisamente es algo antinatural. Una madre que no quiere ni a sus propios hijos. Eso es lo más aberrante que hay. En la Biblia dice, si los padres, cuando los hijos les piden alimento, ¿qué le van a dar? Piedras. Dios, que es mucho más que un padre, nos va a dar lo que, digamos, lo que considera que según su providencia corresponde. Pero hay madres que parece que no son madres, o mujeres que parecen varones, y cuando todo eso se convierte en ley, pretenden imponerlo por la fuerza, aceptado culturalmente, como el sapo. Es la pérdida del sentido común. La cultura. Doctrina positiva, doctrina negativa. Cultura. ¿Qué es lo que dice la doctrina positiva sobre cultura? Es lo bello en la creación humana. Hoy viene y dicen que la cultura es un paisaje. No sé en qué intervino, o sea, es una cultura que Dios hizo en su caso, pero llamamos cultura a lo que hace el hombre. ¿Qué es lo que dice la doctrina negativa? Todo es cultura. Es una mentira eso. Una persona que mata a otro, eso es cultura. Una persona que roba, eso es cultura. Claro, la cultura de los pibes chorros, dicen, no, eso no es cultura. O dicen que mirar a Tinelli es cultura. Mira a Tinelli. Eso no es cultura, es una anticultura. Pero va todo, está todo encadenado. Si uno quiere explicarse por qué estamos así, lo va diciendo Gramsci. Lo que pasa es que en general, cuando se lo estudia, no se lo estudia analizando las dos posiciones, sino que uno mira eso y dice, esto lo tengo que criticar, esto es anticatólico, esto es atenta contra los intereses nacionales. Sí, porque él dice que toda causa nacional tiene que ser atacada porque ahí el trabajador se une con el patrón, se une con el gobierno en una misma causa. Lo tenemos en Malvinas. Se une todo el país contra el imperialismo. Y entonces genera un espíritu de cohesión, que es lo que él no quiere. Si él lo quiere dividir todo, él quiere que la gente se pelee. Eso es la revolución, que donde hay concordia haya odio, donde hay paz que haya guerra. Y bueno, Marx estaba a favor del imperialismo inglés, del colonialismo de Gran Bretaña. Marx estaba a favor de Inglaterra y consideraba que la revolución se iba a dar en países desarrollados. ¿Y dónde triunfa la revolución? En Cuba, en Rusia, que tenía un sistema absolutamente primitivo, en China, pero por otros motivos en cada lugar, además. Fidel Castro primero se presentó como católico y después hace todo. O sea, entonces, la cultura es una acción humana de la industria o de la creatividad que genera un objeto o una expresividad acorde con la belleza y que remonta a una belleza absoluta e infinita, inalcanzable en este mundo, pues en su grado absoluto se encuentra en Dios. Esa es la cultura.